¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Hoy queremos pensar qué sucede con algunas palabras con las que nombramos en educación. Cuando decimos inclusión, integración, diversidad, ¿es todo lo mismo? Y cuando decimos exclusión, discriminación, ¿discriminación de quién? ¿A quién? ¿A los diferentes? ¿Diferentes a quiénes? ¿Quiénes son los diferentes? De todo esto queremos hablar en este programa sobre inclusión excluyente e igualdad desigual. Nosotros así nos presentamos. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros y es nuestra honra, ni son todas rosas, ni todo es de sazón. ¡Que viva la escuela! Tendremos testimonios de maestras sobre el tema de la discriminación, también de alumnos del Instituto Superior de Formación Docente Dora Costa, que funciona en la Villa 31, y estará con nosotros también la rectora de este instituto, María Bieli. Yo me voy al encuentro de mis invitados, que hoy son dos caballeros, cosa inusual en educación, ustedes sabrán. Bueno, bienvenidos. Carlos Escliar, ya has estado en el programa hace mucho, pero bueno, te tenemos otra vez, investigador del CONICET y de Flaxo Argentina, has sido director de educación en Flaxo, y Fernando Bárcena es español. Nos alegra mucho que estés casualmente en la Argentina en este momento, catedrático de Filosofía de la Educación en la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias. ¿Qué te trae por aquí? Bueno, me trae la amistad lo primero. Ajá. La amistad con Carlos de hace un tiempo, ¿verdad? Me extrae el cariño que le tengo, me trae una serie de encuentros que Carlos muy amorosamente ha organizado en distintos lugares de este bellísimo país. ¿Con docentes? Con profesores, con docentes de todos los niveles, con estudiantes también, ¿verdad? En algún momento. ¿Sobre qué temas? Bueno, hemos recorrido muchísimos kilómetros por Entre Ríos, por Córdoba, por Rosario, fuimos a Montevideo y básicamente hemos trabajado filosofía de la educación, filosofía y literatura, pero al principio del programa ya pusiste casi nuestro tema central, pero no por moda, justamente el tema central por lo álgido, por lo sensible, que es eso del lenguaje de la educación. Bien, el lenguaje de la educación es de la educación y es también de otras disciplinas. Yo recuerdo que Cortázar en un artículo periodístico también hacía referencia a las palabras gastadas, bastardeadas, ¿no? En ese momento se refería a justicia, libertad, democracia. Vos en un escrito haces referencia a las palabras pisoteadas. ¿Y se pisotean también las palabras que tienen que ver con la educación? Sí, enormemente, enormemente. Quizás sean las voces, las palabras más pisoteadas. Porque, bueno, la educación es un terreno común, para empezar, es un terreno común, es un jardín público, no es un jardín privado, ¿no? Aunque hay muchos que quieren hacer de ese jardín un jardín privado. Y es lógico que en ese jardín que es público, en ese mundo que es común, donde no necesariamente tendría que haber expertos que monopolicen el saber de la educación, la teoría o su práctica, es normal que se pisoteen o que se bastardeen, como tú dices, las palabras. Es muy frecuente. Se confunden. Se confunden porque, para empezar, al lenguaje de la educación viene una visión estrictamente instrumental del lenguaje, que es muy común en la llamada sociedad de la información, ¿no? Con sus lemas de aprender a aprender, aprender a lo largo de toda la vida, todos esos lemas. Cuando el lenguaje es solamente un mero instrumento de comunicación entre supuestamente iguales, pues es normal que las palabras se usen siempre de la misma manera y pierdan su sabor. No es claro, vos decís, pueden ser meros slogans.
eslogans, lemas vacíos de contenido, porque las palabras dejan de tener su sabor, porque creemos que las palabras, determinados conceptos solamente significan, denotan cosas, pero es que las palabras también connotan, tienen su intimidad. ¿Y ese sabor lo da la ideología? Ese sabor lo da muchas veces la relación que se pone en juego cuando las palabras no tienen autoría y son producto de una conversación. Tengo la impresión que las grandes palabras de la educación son palabras que a veces se tiñen de colores técnicos, de colores jurídicos, de colores economicistas, politicistas, en fin, pero que en el fondo cuando conversamos no usamos esas palabras. Hay una forma muy directa de ver cómo en educación usamos palabras que en la vida real, en la vida de los afectos, quiero decir, no usaríamos. Suenan importantes esas palabras, a lo mejor. Terriblemente importantes, pero si yo las quito de ese escenario entre colegas, donde nos hacemos un guiño para mencionar ciertas palabras, es curioso cómo a veces yo hago este juego. Digo, ¿en qué momento de mi vida digo la palabra inclusión entre mis amigos, mis amores? A nadie le diré, te invito esta noche a bailar. Soy viejo, digamos, pero para que te incluyas en mi vida. Es decir, esa palabra inclusión suena ya con una profunda desigualdad y creo que un cierto toque de altanería. Entre dos personas iguales esa palabra desaparece. La palabra discriminación también es absolutamente corriente y hasta se habla de discriminación positiva. ¿Existe tal discriminación positiva? Y cuando no lo es, ¿cómo es? A ver, yo creo que hay momentos en la historia de la educación, pero también en la historia de la cultura y en la historia de la política, que ciertas expresiones intentan un juego con un efecto determinado, pero una vez producido ese efecto, ya no debería ni existir la discriminación positiva. Yo me acuerdo de los años que he vivido en universidades públicas de otros países, donde al hablar de discriminación positiva, se establecía una cuota para una determinada raza, para un determinado género. Pero tengo la impresión que una vez que estábamos como juntos, y este es el punto que creo que hay que llegar, no que palabras nos nombran, sino que hacemos cuando estamos juntos. Porque la inclusión todavía es un anuncio, una especie de publicidad de un mundo por venir, y uno tiene demasiados datos como para no caer en ciertas trampas del optimismo irreductible del mundo mejor. Pero no deja de ser una necesidad. No deja de ser una necesidad política para identificar una suerte de horizonte, pero luego hay una vida común, cotidiana, coyuntural, que está, yo creo, abrazada por otras palabras. Y una de esas palabras, y ahí me parece que valdría la pena diferenciar un lenguaje ético, que es el lenguaje de las relaciones que de verdad nos importan. El amor, la amistad, el educar. Este es el continuo. No puede ser el educar, la geografía, la historia, las matemáticas, la antropología. El educar, ya que es un bien común, como dijo Fernando, forma parte de las cuestiones más imprescindibles de la vida. Al fin y al cabo, cuando recordemos nuestras vidas, educar estará en segundo o tercer lugar como lo más importante que nos ha pasado. Solo que en ese recuerdo, y yo trabajo mucho en ese aspecto, las palabras que utilizamos para recordar nuestras biografías educativas no coinciden con las palabras que utilizamos en las propuestas educativas. Bueno, vamos a escuchar a los docentes que hablan justamente sobre la discriminación. Claro. En primer grado no observo tantas actitudes discriminatorias. Me parece que los chicos todavía conservan una pureza, por así decirlo, que no reproducen la discriminación que hay en la sociedad. Pero cuando tuve grados más grandes, sí, observé actitudes discriminatorias en cuanto a los chicos que no se desenvuelven con las capacidades que son socialmente valoradas, que les cuesta hablar en voz alta, que quizás son más tímidos o que no tienen un aspecto físico tan estereotipado, que los chicos que quizás las familias les cuesta más vestirlos o las cuestiones más materiales, subyace algo
que terminan siendo apartados o que los burlan, aunque no les digan, porque vos tenés las zapatillas viejas, termina pasando algo que sí, que eso se evidencia. He observado alguna actitud de los maestros que ponen un freno frente a algunos chicos. Yo creo que por suerte cada vez es menos, ¿sí? Hay una mirada mucho más amplia con este tema, pero he participado en situaciones como esa y me resultaron muy dolorosas. Por ahí en escuelas donde había niños con otras condiciones, ¿sí? Sociales, económicas, y lo he vivenciado, no me agradó. Se hace hablar con el docente, sí, en primer lugar, tratando de que vea, por ahí alguien lo hizo hasta sin intención, traer esto, ¿no? Hablar acerca de cómo a veces lo corporal también marca una distancia, o lo corporal discrimina de alguna manera, y bueno, conversarlo más seriamente, y bueno, luego se verán otras maneras. Pero nosotros tenemos que educar a todos, por supuesto que a todo niño tenemos que colaborar en su desarrollo. A ver, y en esas actitudes de discriminación lo que subyace es el prejuicio, es el juzgar al otro. Bueno, entre otros muchos factores, elementos o condiciones o condicionamientos, evidentemente puede prevalecer un prejuicio inicial de origen que a veces incluso desconoce la propia persona. Tal vez, lo hemos hablado estos días con Carlos, hay un exceso de juicio, ¿no? Un exceso de juicio. Los seres humanos somos animales conceptuales, supuestamente racionales, y necesitamos identificar inmediatamente las cosas, los objetos o a los seres humanos. Pero cuando nos enfrentamos a seres humanos que emiten señales ambivalentes, eso es algo histórico. Pasó con el judío durante el holocausto nazi y en otros contextos europeos y no europeos, ¿verdad? Cuando alguien emite señales ambivalentes, cuando no puedes identificar perfectamente a alguien, es decir, cuando te encuentras con un ser humano común y normal, es decir, como cualquiera, hay algunos seres humanos que se sienten incómodos inmediatamente. Y entonces hay una especie de prejuicio que arranca de no se sabe dónde y una necesidad de juzgar. Seguramente porque el ser humano antropológicamente es un ser que necesita enfrentarse a la realidad e identificarla. Pero una cosa es juzgar a la realidad, y por realidad entendemos también a ese ser humano que tenemos delante, objetivamente, conceptualizarle, concebirle, encerrarle, hacerle nacer desde lo que tú piensas, apropiártelo. Y otra cosa muy diferente es estar presente en esa realidad, hacerte enteramente presente delante de él sin juzgarlo, o sea, hundirte en los desarreglos de ese ser humano si los tiene y estar con él. No se necesita comprender racionalmente enteramente a un ser humano para aprender a quererlo. Carlos, retomamos enseguida estos temas, nos vamos al segundo bloque y ahí estaremos dialogando con María Bieli, rectora del Instituto Superior de Formación Docente de la Villa 31. Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un ramo de nube. Detrás de los héroes y de los titanes. Bueno, Instituto Superior de Formación Docente o Profesorado de Educación Primaria, o a vos te gusta más Profesorado Popular, ¿es así? Así es, nuestro Profesorado Popular Dorita Costa, que funciona actualmente en la Villa 31. Dorita Costa fue una militante desaparecida de los 70, maestra ella, que trabajó en la 31. Era estudiante de filosofía. También era estudiante de filosofía, daba clases en una escuela en el barrio y por eso decidimos llamarlo así, Dora Costa, para nosotros el Profesorado Popular Dorita Costa.
Vos decís decidimos en plural. ¿Todo se decide así en plural en el profesorado? Así es, desde el momento en que decidimos crearlo como organización social y política que trabaja hace muchos años en la 31, El Hormiguero, desde ese momento todas las decisiones se toman de manera colectiva. En primer lugar, ¿qué hacíamos? ¿Qué generábamos en el barrio? En un barrio que muchas veces tiene falta de acceso a muchos servicios y a muchos derechos fundamentales. ¿Qué hacíamos para que muchos vecinos y vecinas que habían terminado sus estudios secundarios pudieran seguir estudiando? En un barrio que está estigmatizado, por otra parte. Completamente estigmatizado y si bien está en una zona muy céntrica de la ciudad, hay un montón de barreras materiales y simbólicas que hacen que el barrio tenga una lucha muy grande que da hace muchos años y que sigue dando hoy para ser realmente integrado a la ciudad como un barrio más, con todos sus derechos. El instituto depende del Instituto Nacional de Formación Docente. Así es. O sea, es absolutamente reconocido. Totalmente. Después de 1 año y medio de lucha por el reconocimiento, en diciembre del 2015 fue reconocido con la titulación correspondiente. Ahora lo que estamos tratando es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pueda reconocer los salarios docentes y todos los recursos que requiere el instituto, que tiene mucho compromiso de parte de muchos compañeros que dan clase ahí, en parejas pedagógicas, pero que bueno, necesitamos seguir generando una institución como el barrio se lo merece. Los docentes del instituto, de este profesorado, ¿se proponen ellos mismos? ¿Son designados? Los docentes, muchos se acercan con ganas de dar una mano, de poder aportar. Lo que nosotros hacemos desde la coordinación pedagógica del profesorado es tratar de buscar perfiles que puedan ser complementarios entre sí, con título docente y también con otros aportes que tengan más allá de su título, de experiencias y recorridos y trayectorias que entendemos que son necesarios para poder brindar una mejor educación en las aulas. Por eso las parejas pedagógicas del instituto se definen de ese modo. Claro. Estás hablando de los docentes, pero nosotros vamos a escuchar a los alumnos. Siempre me quedó como muy marcado el hecho de los actos escolares, no sé, los del 25 de mayo. Que yo, al ser morocha, nunca fui dama antigua. Entonces como que siempre me quedó que yo veía a mis compañeras, a las blanquitas, o veía a las más lindas, con el vestido, el peinetón, y yo, ay, ¿yo por qué no puedo tener eso? Entonces, siempre no era que vendía la mazamorra, las empanadas, pero nunca el vestido. Y bueno, y en mi trayectoria ahora como estudiante del profesorado, me gustaría cambiar eso, ¿no? Del no encasillar o del no etiquetar al morochito por un lado, a los blanquitos que tengan capacidad de esto, que todos podemos ser damas antiguas y los caballeros y no los vendedores ambulantes en la plaza. Eso me parece que estaría bueno cambiar. Nosotros, al venir de Paraguay, yo vine cuando tenía 4 años. No hice jardín. Directamente empecé en primer grado y no recuerdo por ahí como el estar tan encasillado, el ser el paraguayo o el ser el extranjero. Sí, por ejemplo, en mi casa se hablaba muy poco guaraní. En San Miguel se hablaba muy poco porque en la comunidad era toda argentina, entonces en mi casa no se hablaba. Y después cuando vinimos a ir al barrio, sí, o sea, ya tenemos gran comunidad de paraguayos, de bolivianos, de peruanos, y que uno se va también como interiorizando en otras culturas. Bueno, mi anhelo y mi esperanza como docente es esto, ¿no? De incluir, de poder ir transformando, cambiando un poquito la realidad de todos nuestros niños que es en el barrio, de la discriminación que también nosotros sufrimos dentro del barrio entre las diferentes culturas, ¿no? De que no esté el boliviano por un lado, de que no esté el peruano por el otro y el paraguayo por su lugar, sino que todos seamos parte de las culturas que estamos acá dentro del barrio, que es muy linda, somos muy diversos. Si encuentro casos y situaciones de discriminación en las aulas hoy en día, en las edades de la primera infancia quizás no tanto, ya quizás en nivel primario, a partir de 6 años de edad en adelante, cualquier estudiante tiene reacciones de discriminación entre sí, con compañeros, ya sea dentro del aula, fuera del aula, aún no compartan el mismo espacio físico, es muy común en los espacios de recreo, por ejemplo,
que en el primer contacto, por cualquier motivo, sentirse amenazado, lo primero que salta en esa persona es un nivel de discriminación hacia el otro. Como, por un lado, sentir que está avanzando en su territorio y por otro lado, hay un estigma bastante claro en cuanto a qué lugar proviene esa persona, ya sea clase social, nacionalidad, descendencia familiar. Las consecuencias que trae la discriminación entre los chicos, principalmente, por un lado, es la sectorización, digamos, no hay una cuestión de integración permanente donde todos puedan estar en los mismos lugares al mismo tiempo y entonces empieza a fragmentarse. Muy probablemente quienes se sienten discriminados se empiezan a reunir con quienes también sufren ese tipo de situación día a día y quienes se encargan de discriminar también se van fortaleciendo en esa imagen y también como que se van nombrando por liderazgos negativos. Sí, fui testigo de casos de discriminación docentes a niños. De hecho, bueno, en estos tiempos hay bastante trabajo para los maestros y he tomado la decisión incluso hasta irme de instituciones donde no había ningún tipo de respeto hacia, digamos, la integración libre de los chicos y las chicas y también de sus familias, porque no empieza únicamente en lo que se le dice al niño, sino también el trato incluso hasta la propia familia. Muchas veces los educadores no han dicho algo directamente al niño, pero sí globalmente, hablando, generalizando sobre todas las personas que vienen de tal lugar tienen tales características, ¿no? O tienen determinados tiempos de vida, y sectorizar, encasillar, etiquetar es algo muy común en muchos educadores, lamentablemente, de las escuelas. Si bien se da el debate, si bien hay una ley que ampara y demás, eso parece no ser un límite apropiado en muchos casos y uno ha tenido que escuchar determinadas cosas. Y por supuesto que también se ve claramente determinadas como adaptaciones o adecuaciones a algunos niños y a otros no, como eso también es una discriminación y el no respetar básicamente la identidad del otro, que no tiene nada que ver con los tiempos o el lugar donde proviene, sino que cada uno es singular. Bueno, y ahí se empieza como con la discriminación del adulto hacia los niños. María, ¿y qué tiene a favor que haya dentro de la villa un instituto de formación? Fundamentalmente que muchos y muchas que no pudieron acceder a la educación superior lo puedan hacer. Además, el instituto incluye de un modo particular, no solo del decir estamos en la 31, sino porque tiene en cuenta esa diversidad que tiene el barrio en relación a que las estudiantes son madres y nosotros podemos tener una guardería para que ellas puedan estudiar siendo madres y reconociéndose, además de madres, como mujeres que tienen ganas de ejercer una profesión. Tiene de bueno que ellos pueden sentir que el lugar que habitan es un lugar donde también se puede estudiar, que en la 31, además de pasar todo lo que salen en los medios de comunicación, pasan cosas muy buenas. Las comunidades de distintos países llevan ahí adelante una vida de mucho trabajo y de mucho sacrificio, y el Instituto de Formación Docente, que haya una institución de educación en el barrio, es también producto de eso. Y la formación en este instituto, en este profesorado, ¿se diferencia en algo de otros institutos? La currícula oficial de la Ciudad de Buenos Aires es nuestra currícula. Nosotros tratamos de esa currícula incorporarle todo lo que tiene que ver con, desde la formación, tener en cuenta la diversidad cultural. Nosotros tenemos más de un 50% de los estudiantes que proceden de otros países, peruanos, bolivianos, paraguayos. Bueno, creemos que esa diversidad tiene que estar incorporada en la currícula, en su formación, desde las bases de su profesionalización docente, digamos. Además, nosotros hacemos un hincapié muy importante en que quienes estudian puedan reconocer desde el principio que van a ser trabajadores y trabajadoras de la educación, y por eso la lucha sindical docente es parte de nuestra formación desde el comienzo. Bueno, María, te quedás con nosotros. Retomamos entonces con Carlos Escliar y Fernando Bárcena y la incorporamos a María en el próximo bloque. Compañeros poetas,
tomando en cuenta los últimos sucesos. En la poesía quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Bueno, me parece que escuchar a los maestros, a los alumnos del profesorado nos da mucha tela. ¿Qué les surge de lo que escucharon? Tres pequeñas cosas para empezar. La primera, sigo sintiendo pena cuando la experiencia humana queda tan reducida, tan pequeña, tan fragmentada. Cuando de alguna manera se sugiere que hay una experiencia humana válida y otras que hay que arreglárselas como bien se pueda. Casi como si se hubiera dividido el mundo entre los que nacen con buena suerte y los que nacen con mala suerte. Y eso no pudiera cambiar. Y eso no pudiera cambiar a no ser bajo una suerte yo diría, de una revolución educativa más allá de lo que imaginamos entre la inclusión y la exclusión, y más allá de lo que las palabras inclusión y diversidad nos pueden ofrecer. Claro que creo que las instituciones públicas están para cambiar la suerte de la gente, por supuesto. Las instituciones y las políticas, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero primero siempre siento una pena cuando nuestra vida como experiencia queda tan partida, ¿no? Y sobre todo tan acotada. Ahora, lo segundo que pensé inmediatamente al escuchar fue, no cabe duda que si la igualdad no está al comienzo, y no apenas como una palabra grandilocuente para el final, como el destino de la política educativa, yo siempre lo pienso al revés. Digo, si la atmósfera educativa que se plantea no está sostenida sobre un clima de igualdad, la propuesta de futuro es una propuesta falsa, es decir, creamos una idea de igualdad pero en base a pequeñas desigualdades. Y esto me parece que en estos testimonios está planteado como adecuadamente. La igualdad va al inicio, en el primer golpe de ojo, si no tenemos siempre que estar creyendo que vendrá algún día más tarde, cuando ya no nos veamos, y que sea lo que Dios quiera. Y este es mi segundo comentario. Y pienso en el tercero muy brevemente, que es, cuando escucho pienso, no se trata ni de igualdad, ni de inclusión, ni de exclusión. Se trata otra vez de conversación y de tener tiempo para hacerlo, que es el gran reclamo que las políticas no pueden conferir a los docentes, pero que los docentes plantean todo el tiempo, que es, ¿qué hay entre incluir y excluir, sino tener tiempo para conversar y no para juzgar? Yo creo que si tuviéramos tiempo... Para conversar sería también para conocer al otro, a quien parecería que ignoramos bastante. ¿Quién es? No, yo creo que no hay transparencia en ese conocimiento, que no vamos a llegar a conocer, que básicamente el otro es aquello que la filosofía ha denominado incognoscible. Yo no sé si debemos hacer todo para conocerlo. Creo que lo que debemos hacer, sin renunciar ni un segundo, es a estar juntos. Porque por otro lado, nosotros no somos los normales, no somos el uno frente al otro, es que solo hay relación de alteridad. Estás vos y estoy yo. Y por lo tanto me parece que todo lo que hacemos no es para conocer, es para poder buscar las formas de hacer cosas juntos más allá de quién seas vos y quién soy yo. Eso es un paso más allá de la identidad, yo creo, ¿no? Que es la diferencia. Cuando solo la política es de identidad, lo que ocurre es que depende de quién seas vos y depende de quién sea yo, eso haremos. Y la educación se trata de ir un poquitín más allá
independientemente, yo lo diría así, independientemente de quién seas vos y quién sea yo, tenemos que hacer cosas juntos. Leer, pensar, jugar, dibujar. Eso es lo que llamamos el acto educativo, independientemente de quiénes seamos vos y yo. Bueno, a ver, decía una filósofa que yo siempre leí mucho, Hannah Arendt, que definió en algún momento, bueno, por decirlo de alguna manera, la educación, casi en el único texto que escribió sobre educación, la crisis de la educación de los mediados de los 50 en Estados Unidos, que lo que nos diferencia es el nacimiento y lo que nos iguala es la muerte. Y entre el nacimiento y la muerte tenemos una experiencia de la finitud que, entre otras cosas, nos enseña que el mundo es como es. Es decir, la única ley que rige la Tierra es la pluralidad, la absoluta diferencia entre los seres humanos. Yo al escuchar algunos, es obvio que en este mundo, porque el mundo es como es, porque la pluralidad, queramos o no, define la ley que rige la Tierra, es evidente, del todo obvio, que existen discriminaciones, que existen desigualdades, que existen aberraciones, que existen muchas cosas. Ahora bien, yo tengo la impresión de que se están incorporando en la escuela, porque la pedagogía tiene mucha prisa, porque las políticas educativas tienen mucha prisa, porque quieren ordenar y organizar lo que no se puede ordenar perfectamente y para siempre, como es el mundo. Tengo la impresión de que se están incorporando, en nombre de la igualdad, en nombre de la diferencia, de la apuesta por la singularidad o la identidad, un montón de palabras, un montón de categorías, un montón de conceptos que no existían antes y que ahora se dan, se incorporan, y eso se incorporan casi normativamente, de tal manera que a veces se ve más de lo que hay, porque allá hay un concepto, porque allá hay una categoría, la diferencia, la discriminación o lo que quiera que sea en cada caso. Y también sucede al revés, perdón, se habla de diversidad como si fuera una novedad, pero la diversidad existió siempre. Es evidente, es decir, yo soy padre de un hijo con una discapacidad, que ahora tiene 28 años. Yo me acuerdo cuando él era pequeño y estaba, bueno, en el parque con él, como tantas y tantas tardes, y me recuerdo una anécdota perfectamente. En el parque, jugando con las cosas que había allí en el parque, y escucho una conversación de un niño con su madre, un niño de la edad de mi hijo, que debería tener entonces 7 años. Dice, mira mamá, ya vino el niño loquito. Yo, claro, sentí una enorme tristeza porque yo era padre que estaba intentando aceptar ese acontecimiento que había pasado en mi vida, ¿no? Y luego lo estuve pensando. Y pensé, ¿qué injusto es el mundo? No, es que es normal. Es que es normal que los niños se comporten así. Es normal que los niños discriminen entre ellos. Es lo normal. O sea, la vida es eso, no es otra cosa. No es otra cosa. En ningún lugar está escrito que el mundo sea justo. No, porque no lo es. Porque no lo es. Y yo creo que hay que invertir el aprendizaje. Creo que tenemos que profundizar un poquito más en eso. Cuando Carlos hablaba antes de estar juntos, a mí me parece que es absolutamente fundamental. Aprender a esperar, aprender a estar ahí, en esa relación absolutamente desbordante, como es la relación educativa, la relación de aprendizaje, como queramos llamarlo, y esperar a que algo pase. Cuando Carlos decía hay que poner la igualdad antes y no al final, tenemos que imaginarla. Eso lo que compromete es un acto de imaginación. Vamos a suponer que somos iguales porque eso tiene algún efecto. Ahora, el mundo no es justo, decías vos recién, y está claro que no lo es, ¿no? Unos son refugiados y otros tienen refugio. Claro. Pero podemos ser críticos, eso sí. Podemos aprender a mirar eso críticamente. Claro, eso no significa otra cosa que pensar. El pensamiento o es crítico o no lo es. Decía otro filósofo que el filósofo cuando filosofa no puede ser sino idiota. ¿Por qué? Porque el primer pensamiento, cuando te pones a pensar, no puede ser sino el pensamiento de un niño, hasta como las palabras de los niños, ¿no? Hasta que aprendes a pensar correctamente, ¿no? Y eso es un ejercicio de pensamiento y un ensayo y una tentativa incesante. Por tanto, el pensamiento es así. Claro. Retomando lo que... Sí, te quería preguntar cómo es el clima en el profesorado, si hay debate, hay discusión, hay
pensamiento que circula. Totalmente. Nosotros funcionamos con asambleas quincenales donde ponemos en discusión todo, desde las formas, desde los contenidos, mucho. Y retomando esto que decía Carlos de la igualdad, qué difícil pensar la igualdad en términos educativos en un contexto tan desigual, ¿no? Y qué importante, con lo que vos decías, Mirta, de pensar políticas y de pensar proyectos que puedan pensar la redistribución de la riqueza, porque no podemos tener igualdad educativa si tenemos desigualdades económicas tan grandes, digamos, como ocurre en esta ciudad y como ocurre en el país. Por eso es importante no solo pensar las políticas en términos educativos, sino en un proyecto general que pueda pensar la distribución de la riqueza y la distribución del conocimiento. Creo que el Dorita es un poco una experiencia de eso, digamos, ¿no? De pensar cómo hacemos para distribuir y ser más y abrazarnos, pero abrazarnos siempre peleando y cuestionando las sociedades en las que vivimos, que son fuertemente desiguales. Pensaba en todos estos nombres, ¿no es cierto? Y creo que de todas maneras los maestros los ponían en acciones concretas, ¿no? En gestos, la burla, el aislamiento, con vos sí, con vos no, el señalar. Y me pregunto si es un tema de mayorías y minorías, o sea, ¿se discrimina al diferente a la mayoría? ¿Se discrimina a las minorías? ¿Hay una hegemonía de las mayorías? Yo creo que hay una hegemonía de la normalidad, de la supuesta normalidad. Hay un fuerte apego a considerarnos punto de partida y punto de destino de todo el sistema. Y creemos a veces que lamentablemente hay excepciones que impiden que esto funcione de la manera que quisiéramos. Las minorías serían esas excepciones según este razonamiento natural. Pero nosotros no tenemos un razonamiento natural. Justamente lo que el acto educativo hace es desnaturalizar todo el orden natural del mundo, ¿no? Es decir, cuando nosotros, bueno, es normal, es natural, y nos encogemos un poquito de hombros, lo que uno dice, pero el educador justamente está allí para pelearse contra el orden natural, entre comillas, del mundo. Es decir, es aquel que justamente cree que no hay nada normal. Por lo tanto, impone una suerte de tono, una suerte de color, yo diría, de tratar a la gente como a cualquier otra. Y ese es el punto de partida y esa palabra cualquiera, me parece que es, fíjate qué palabra torpe, ¿no? Es una palabra hasta peyorativa. Claro. Si supieras la cantidad de testimonios de gente que ha pasado por procesos de inclusión, no solo de exclusión, de inclusión también, que lo que piden a gritos es ser tratados como cualquier otro. Y yo siempre he hablado de la cualquierización de la educación. Claro. Sí, como uno más. Como ser cualquiera. Tratado como cualquiera. Bueno, estamos con dos filósofos, me parece que a esta altura todos nos dimos cuenta. Regresamos y vamos cerrando entonces en el último bloque, ya venimos. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros y es nuestra honra, ni son todas rosas, ni todo es de sazón. Pensaba que para que los docentes no sientan desaliento en relación a su tarea, pensaba, ¿qué es posible lograr? ¿Qué sí es posible lograr? A ver. Posibilidades todas. Las experiencias de formación son justamente eso, un lugar de potencia, un lugar de que no creo que tenga que parecerse a programas de chimentos,
ni a programas donde comentemos lo mal que van los chicos o lo mal que nos llevamos nosotros, sino como esos lugares donde justamente multiplicamos suertes. Me ha tocado, hago muchas actividades con docentes en institutos de formación, y ese lugar donde podemos hablar finalmente en un tiempo distinto al tiempo que marca el imperativo del trabajo docente, ¿no? Claro. Solo te comento, hicimos una experiencia de estar en una esquina de una escuela a las 8:45 el primer día de clase y preguntarle a los chicos a dónde iban. Y ellos muy animadamente decían, a la escuela, ¿no? ¿Y qué van a hacer? Les preguntábamos ese primer día. Y ellos comentaban una larga lista de potencias. Leer, jugar, en fin. Los esperamos a las 12:45 de ese primer día. ¿De dónde venís? Y ya era de la escuela. ¿Y qué hiciste? Trabajé. Ese motivo de 8:45 a 12:45 es todo para trabajar. ¿Qué pasa? Que entra un niño con el ánimo y la potencia de leer, escribir, jugar, pensar, percibir, y sale con la sensación de haber trabajado. Creo que ese interjuego entre dar tiempo, tener tiempo, la escuela como un lugar que ofrece tiempo, diferente al maldito tiempo capitalista que está allá afuera, lo es todo. Y nos tenemos que volver aliados de esa condición, de un rol de docentes ofrecedores de un tiempo que incluso no tenemos. Tiempo para la conversación, por ejemplo. Es lo que todos queremos, un poco de tiempo para una conversación inútil, que no sirva para nada. Es tan bonito eso, leer que no sirva para nada, volver a ese tiempo en que la escuela está definido como el tiempo libre. Bueno, había una editorial acá que creó una colección que se llamaba Libros para Nada. Exactamente. Me parece que con lo que decís, vos adherirías a que en las escuelas haya, como hay aquí en poquitísimas y prácticamente solo privadas, filosofía para niños. No, por supuesto, y trabajamos con la gente que lo hace, y es filosofía para niños, para jóvenes, para adultos, para ancianos, si me permitís, para muertos también. Te quiero decir, la filosofía que hoy está pidiendo que se repliegue y salga de los currículums de estudio, en Europa, por ejemplo, tiene que reocupar su centralidad como la poética. Si por nosotros somos partidarios de una idea de poética de educación, en el sentido de no explicar tanto y mostrar mucho más. Pero en fin, ese es otro debate que no sé cuánto podemos dar aquí. Bueno, a ver, a mí me parece que lo primero que había que recuperar es la figura del maestro y la palabra maestro. Maestro magis esse sermas. El maestro es, entiendo otras maneras de nombrarlo, enseñante, docente, profesor. El maestro creo que adquiere unas características que semántica, históricamente, son muy diferentes y bien potentes, ¿no? Yo creo que al maestro, en general, los maestros, de ambos sexos, evidentemente, estoy hablando de un concepto genérico, hay que cuidarles. Hay que cuidar las condiciones de trabajo, hay que cuidar el tiempo de la formación. Es absolutamente fundamental, eso es lo primero. Pero también hay que pensar y volver a pensar la naturaleza de la labor que desempeñan. La labor que desempeñan es cansada, es agotadora, a veces al punto de lo exhausto. Y hay que aprender a evitar la propia desolación. No hay que quitarla, hay que aprender a evitar el propio estado de desolación, el propio estado de imposibilidad, el propio estado de impotencia. Entre otras cosas porque solo cabe esperar lo imposible, lo posible ya es. Así que lo único que cabe esperar es lo imposible. Eso no tiene que ver con las utopías ni con los milagros. O si tiene que ver con los milagros, tiene que ver con el milagro que los seres humanos pueden hacer cuando se ponen juntos a hacer algo. Cada uno por su propia cuenta, porque padres y educadores se educan por su propia cuenta. O sea, da igual el saber que tengas o que no lo tengas, ¿no? Vas a educar igual. Por tu propia cuenta, es decir, porque es un riesgo. Eso que nos pasa cuando educamos es un riesgo. Lo que importa es con qué llenamos ese espacio entre las generaciones, ¿no? O sea, si realmente la educación es, como yo creo que es, un encuentro entre generaciones en la filiación del tiempo, lo importante no es ni tú ni yo, sino lo que nos pasa aquí dentro y con qué cosas llenamos eso. ¿Por qué? Porque a mí me parece que, y es cierto, la escuela es un medio sin fin ni destino predeterminado, y así debe ser.
Tiene que andar. Claro, porque están exhaustos, no simplemente cansados los profesores, están exhaustos y no cansados del mucho trabajo, están exhaustos porque al profesor que trabaja en la escuela les llegan las demandas sociales, le llegan las demandas de mercado, le llevan las demandas familiares. Se está perdiendo de vista lo que la escuela, como decía Carlos antes, era en su momento, la Scholec, tiempo libre, no solamente tiempo libre, sino lugar apartado temporalmente del mundo, de lo que se hacía allí no se hacía en ningún otro lugar. Si el maestro tiene que hacer lo que hay que hacer dentro de la escuela, pero además hacer de la escuela la extensión de la familia, la extensión de la sociedad, la extensión del mercado, entonces eso es absolutamente inabordable. ¿Y para qué hay tiempo y para qué no hay tiempo en el instituto? Falta mucho tiempo, siempre falta para la formación. Como decía acá el compañero, cualquier docente tiene que poder sentir la incomodidad de que la tarea nunca está hecha como tiene que ser, digamos, que siempre hay una deuda y que se puede mejorar y que se puede ser mejor. Me parece que va a haber mejores escuelas cuando puedan haber diversidad de docentes muy distintos, que puedan incorporar desde el rol docente en esas instituciones lo que cada uno tiene para aportar y como maestros, como decía Simón Rodríguez, ¿no? Hacer de cada niño una antorcha que pueda mostrar su propio fuego interno y pensar de una manera crítica a las nuevas generaciones la sociedad que tenemos. Sí, me parece que hay una diversidad de maestros y de intereses también en el ejercicio de la docencia que a veces pasan por la vocación y no siempre, ¿no? Y seguramente esto genera ámbitos, espacios, producción de conocimiento muy diferente. De hecho, hacíamos la pregunta el otro día sobre quién había jugado de pequeño a ser evaluador. Y entonces, claro, todo el mundo miraba diciendo, esta es una pregunta disparatada, ¿no? Sin embargo, todos hemos jugado de algún modo a enseñar, hay que recuperar ese juego, la necesidad de pensar, sí, pero yo también estoy pensando en la necesidad de la invención, porque Simón Rodríguez decía aquello tan bonito de inventar o morir. La ficción, como formando parte del escenario educativo, es tan importante como esa terrible necesidad de realidad. Entonces, delante de la enorme diversidad de docentes, recuperar este doble juego, el juego de la formación por la realidad y el juego de la formación por la ficción. Ambas son necesidades humanas. Creo que cuando nos hemos vuelto hiperrealistas, sufrimos de algunos problemas y cuando nos hemos vuelto hiperficticios también. Ahí hay una combinación extraña que todavía no sé cómo resolver. Pero están los estilos docentes, ese apego a la realidad, ese apego a la coyuntura, pero también hay otros docentes con un espíritu de pura invención, de pura ficción, como la llamamos. Claro. Osados, eso, ¿no? Bueno, se nos fue el tiempo, les agradezco mucho a los tres. Vamos a comentar a todos que hay una carrera de especialización en educación, carrera de posgrado en la Facultad de Filosofía que dura 1 año. La carrera es Pedagogías para la Igualdad en Contextos Socioeducativos Diversos y bueno, la inscripción es durante el mes de octubre, pueden averiguar ustedes en la Facultad de Filosofía. Nos vamos a la bibliografía. Carlos Escliar, escribiste un montón de libros, pero bueno, vamos a hacer referencia hoy a este, que debe ser uno de los últimos, sí. Desobedecer el lenguaje, nos llama a desobedecer, alteridad, lectura y escritura, En busca de una educación perdida, de Fernando Bárcena, te esperamos en el próximo viaje. Y vamos a incluir 2 libros más, Políticas y prácticas en torno a la inclusión escolar, ¿Por qué es tan difícil la democratización escolar? Es un libro de Nora Gluz y pertenece a la colección Caminos de Tiza, y Pedagogía de la Igualdad de Pablo Gentili. Gracias otra vez. Muchas gracias. Todo lo que te quedaste con ganas de decir será en la próxima. Muchas gracias. Gracias, los espero el próximo sábado a las 8, como siempre. Caminos de Tiza, abriendo surcos, este oficio labrador. Somos maestros y es nuestra honra, ni son todas rosas, ni todo es desazón. Que viva la escuela, que la escuela viva, que sea sostén
trampolín a la vida, una usina de ideas, el lugar del asombro, el punto de encuentro, de entrega y de amor. Es cada día una aventura, aprender a enseñar, enseñar a aprender.